Muy buenos días, queridos amigos. Estamos un sábado más por este medio divulgando historias de Jesús que están consignadas en los libros espíritas, libros recibidos mediúnicamente por autores espirituales, por intermediarios encarnados, autores espirituales, que en este caso nos traen historias de Jesús, no están consignados en los libros del Nuevo Testamento. Y entonces, pues, esas historias nos ayudan o nos ayudarán a entender mucho mejor, de una forma más familiar, porque eran conversaciones que los apóstoles tenían con Jesús, muchas de las cuales no aparecen, o casi la totalidad no aparece en el Nuevo Testamento. Entonces, pero que nos ayudan a profundizar la doctrina moral de Jesús, y por lo tanto, cuando la comprendemos mejor, pues es un paso para ponerla en práctica de la mejor manera, aun cuando además de la comprensión ya sabemos que se necesita la voluntad, es decir, el querer cumplirla, el querer realmente hacernos verdaderos discípulos de Jesús, que es poner sus enseñanzas en práctica. Puede estar en nuestra mente, puede estar en nuestra inteligencia, pero si no la bajamos a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, si no nos ponemos de verdad a cumplirla, si queremos hacérsela cumplir a otros, si nosotros no nos exigimos ese cumplimiento de nosotros mismos, pues no pasaremos de ser simples aspirantes a cristianos, pero nunca nos podemos llamar cristianos. Entonces, el día de hoy, la historia consignada en el libro Jesús en el Hogar, autor espiritual Nello Lucio, medium Chico Xavier, se llama Los Instrumentos de la Perfección, y dice así: en aquella noche Simón Pedro traía a la conversación el espíritu regañado por extremo disgusto. Se había encolerizado con parientes insensatos y rudos. Un viejo tío lo acusara de dilapidador de los bienes de la familia, y un primo amenazara a bofetearlo en la vía pública. Por eso estaba con el semblante cargado y austero. Cuando el maestro leyó algunas frases de los sagrados escritos, el pescador se desahogó. Describió el conflicto con la parentela y Jesús lo oyó en silencio. Al término del largo informe afectivo, indagó el Señor: ¿y qué hiciste, Simón, delante de las arremetidas de los familiares incomprensivos? Respondió: sin duda reaccioné como debía, dijo el apóstol vehemente. Coloqué a cada uno en su lugar, anuncié sin disimulo las malas cualidades de las que son portadores. Mi tío es un raro ejemplar de tacañería, y mi primo es un mentiroso obstinado. Probé delante de numerosa asistencia que ambos son hipócritas, y no me arrepentí de lo que hice. El maestro reflexionó por largos minutos y habló compasivo: Pedro, ¿qué hace un carpintero en la construcción de una casa? Naturalmente trabaja, respondió el interpelado enfadadizo. ¿Con qué?, indagó el amigo celeste bien humorado. Usando herramientas. Después de la respuesta breve de Simón, el Cristo continuó: las personas con las cuales nacemos y vivimos en la tierra son los primeros y más importantes instrumentos que recibimos del Padre para la edificación del reino del cielo en nosotros mismos. Cuando fallamos en el aprovechamiento de ellos, que constituyen elementos de nuestra mejoría, es casi imposible triunfar con recursos ajenos, porque el Padre nos concede los problemas de la vida de acuerdo con nuestra capacidad para solucionarlos.
El ave es obligada a hacer el nido, pero no se le exige otro servicio. La oveja dará lana al pastor, sin embargo, nadie le exige la ropa lista. Al hombre le fueron concedidas otras tareas, como las del amor y de la humildad, en la acción inteligente y constante para el bien común, a fin de que la paz y la felicidad no sean mitos en la tierra. Los parientes próximos, en la mayoría de las veces, son el martillo o el serrucho que podemos utilizar en beneficio de la construcción del templo vivo y sublime, por intermedio del cual el cielo se manifestará en nuestra alma. Mientras el ebanista usa sus herramientas por fuera, nos cabe aprovechar las nuestras por dentro. En todas las ocasiones, el ignorante representa para nosotros un campo de mérito espiritual. El malo es un desafío que nos pone la bondad a prueba. El ingrato es un medio de ejercitar el perdón. El enfermo es una lección a nuestra capacidad de ayudar. Aquel que se conduce bien en nombre del Padre junto a familiares endurecidos o indiferentes se prepara con rapidez para la gloria del servicio a la humanidad. Porque si la paciencia perfecciona la vida, el tiempo transforma todo. Jesús se calló y quizás porque Pedro tuviese aún los ojos indagadores, añadió serenamente: si no ayudamos al necesitado que está cerca, ¿cómo ayudaremos a los afligidos que están lejos? Si no amamos al hermano que respira con nosotros los mismos aires, ¿cómo nos consagraremos al Padre que se encuentra en el cielo? Después de estas preguntas, se hizo en la modesta sala de Cafarnaúm expresivo silencio que nadie osó interrumpir. Bien, entonces, realmente estamos viendo aquí la importancia que es el buen comportamiento con nuestra familia, que es donde muchas veces todos nosotros fallamos. A veces nos comportamos bien o medianamente bien con las personas conocidas, los amigos, las personas que están de más lejos, pero fallamos en nuestras interacciones con nuestra propia familia. Entonces, y eso tiene su explicación dentro de la revelación espírita. Sabemos que muchas veces Dios nos coloca cerca en nuestros hogares o en nuestra familia más extendida seres con los que fallamos en el pasado. Y precisamente nos los está colocando cerca en el presente porque son nuestra primer labor o nuestra labor más importante con las leyes de la vida. Tenemos que arreglar esas relaciones, limar esas espinas, esas asperezas. Por eso Dios precisamente nos los ha colocado cerca. Entonces mal haríamos nosotros en huir a afrontar, a enfrentar esas relaciones, a tratar de componerlas, a tratar de suavizarlas, a tratar de llevarlas por la mejor vía, aplicando precisamente con estos hermanos todas esas cualidades, todos esos valores que Jesús nos propone, como es el del perdón, la consideración, la indulgencia. Pues no estallar, no tener esos conflictos. Desgraciadamente vemos que dentro de las familias, sobre todo las estadísticas dicen que los domingos, que es cuando se reúne la familia, es donde más problemas existen, más suicidios, más altercados familiares, riñas. Vemos cómo cada día las noticias dan muestra de problemas con armas, en fin, entre familiares. Y aún sin llegar a esos extremos, pues vemos cómo en nuestros hogares a veces hay desconsideraciones de unos para con otros, hay griterías, hay ofensas que realmente no nos ayudan en este caminar evolutivo. Y los que tenemos más conocimiento son los que más debemos poner de nuestra parte, como decía allí, con respecto al ignorante, ¿verdad? Le pregunta a Jesús a Pedro cómo había reaccionado con
con el hermano ignorante. Entonces, si nosotros tenemos el conocimiento, debemos dar el ejemplo. No utilizar ese conocimiento orgullosamente, tratando a los otros como ignorantes, pero sin aplicar las buenas cualidades. No, tenemos que precisamente los conocimientos ponerlos en práctica, siendo más sencillos, más humildes, más amorosos, más comprensivos. ¿Qué es difícil? Es difícil porque no es nuestro, no viene de nuestro pasado espiritual cumplir todas esas cualidades. Pero hoy somos llamados nuevamente a trabajar, a aplicar estas enseñanzas. Por eso recordar estas enseñanzas a Jesús, que Él ha permitido, que Dios ha permitido que se le den a la humanidad, precisamente porque no hemos cumplido la misión hasta ahora. Entonces es un nuevo reto, es el reto del presente poder cumplir esas buenas cualidades, iniciando por nuestros familiares. Como lo decía allí muy bien Jesús, si no somos capaces de hacer el bien al que está cerca, ¿cómo lo vamos a hacer bien al que está lejos? Entonces, realmente todos pongamos énfasis en cumplir nuestra principal misión moral es con nuestros familiares. Entonces, tengamos ese coraje para vencernos a nosotros mismos y tratar de practicar mucho mejor esas cualidades planteadas por Jesús: el perdón, la indulgencia, no mirar tanto el error ajeno, sino mirarle las buenas cualidades para poder potencializarlas cada día más. Saludamos a Jairo Acosta desde Cartagena, Marco Antonio Silva, Jacqueline Ojeda, Edith Izaza y Fran Mercado desde los Estados Unidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que les haya gustado esta historia y bueno, todos pendientes de ponerla en práctica, de que nuestros hogares, que es la célula más importante de la sociedad, se fortalezca y así entonces podemos impactar en toda nuestra sociedad. Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado.